Bienvenidos a Tertulia de Noche. Cada miércoles nos encontramos aquí a través de canales 14 y 16. Ya tenemos presidente en el país, bueno, desde abril, desde el 4 de abril tenemos presidente. Ya vemos cómo Carlos Alvarado comienza a tener algunas complicaciones en sus tomas de decisiones. Vamos a tener confrontación social por todo el tema de la eliminación de alguna garantía de los trabajadores que algunos sectores le llaman beneficios. Hay toda una reforma fiscal de por medio. En fin, vamos a vivir muchas cosas todavía en el inicio de este gobierno. Pero vamos a retomar algunos aspectos de la campaña política pasada. Hoy vamos a hablar de lo que pasó en el Frente Amplio, un partido que en el 2014 se convirtió en la tercera fuerza política nacional. En ese momento el Frente Amplio logró obtener 9 escaños, ¿verdad? En esta elección no le fue muy bien, casi 16,000 votos fue lo que obtuvo el Frente Amplio, aunque en el 2014 tuvo más de 300,000. ¿verdad? Entonces queremos saber qué fue lo que pasó ahí, sobre todo que el Frente Amplio en esta elección tenía como candidato presidencial a un sancarleño y otro sancarleño también como candidato al primer lugar por la provincia de Alajuela en la Asamblea Legislativa. Vamos a analizar hoy con Marco Tulio Araya, quien participó en esta contienda electoral como candidato a diputado, reitero, por la provincia de Alajuela en el primer lugar por el Frente Amplio, hacer un análisis de qué pasó con el Frente Amplio, una elección también presidencial muy atípica de otras que hemos vivido, ¿verdad? Vemos que no solo al Frente Amplio le sucedió una caída electoral, el Movimiento Libertario quedó liquidado prácticamente, ¿verdad? Liberación Nacional, otra caída estrepitosa que tuvo el partido, quizás no a nivel legislativo, porque pierde un diputado con respecto a la elección anterior, pero en lo que fue la elección presidencial, bueno, lo que nunca antes sin presidente le había pasado a Liberación, le pasa en esta elección. Vemos una campaña donde hay discursos que mueven electoralmente de un mes a otro, se mete el tema de la religión, se mete el tema de las guías sexuales y ¡fum! Tenemos a Carlos Alvarado presidente y a un partido de Acción Ciudadana por segundo periodo en la presidencia de la República. Marco Tulio, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Álvaro, a usted y bueno, a ustedes el saludo cordial y muy contento de volver a estar con ustedes aquí, esperando que este análisis pues nos sirva para seguir adelante en la historia que vamos haciendo y que vamos construyendo todos los días. Marco Tulio, ¿usted esperaba este resultado electoral cuando en primera ronda? No, de ninguna manera. Todavía están por ahí los moretazos. No esperábamos nunca esperábamos un resultado como este. Nosotros casi que estábamos seguros de que íbamos a obtener, tal vez íbamos a bajar. Sí, eso era una cosa de conciencia, que podíamos bajar a 10, a 9 diputados, o terminar en 7. Pero sí sabíamos que, por ejemplo, Alajuela elegía, que San José iba a elegir 1 o 2. Teníamos a Ariel allá en el sur con un muchacho joven con mucha fuerza en la Universidad Nacional y en los grupos luchando por las hidroeléctricas, luchando por los precios de los autobuses y bueno, Pérez Celedón aportaría mucho a esa segunda diputación. Pensamos que Limón podía salir porque bueno, estaba un indígena primer lugar por Limón y que era el primer indígena que iba a quedar en 500 y resto de años que tenemos de historia. Y pensábamos que Cartago podría ser. Sí teníamos pensado en ese momento, pensábamos o analizábamos de que Punta Arenas podría tener problemas por el caso de Carlos, ¿verdad? Alvarado, que se salió del Frente Amplio, se declaró independiente, y Guanacaste también, porque Ronald Vargas, ¿verdad? El diputado y toda la problemática que se dio. Claro. Pero nosotros dijimos, en Alajuela teníamos el problema de Ligia Fallas, que también, bueno, era una situación que nos dejó mucho dolor, mucho golpe. Dividió mucho el partido. Pero también dijimos, Edgardo asumió todo el trabajo que hizo en la provincia y se hicieron más de 180, 190 y resto de informes semanales en donde se fueron a todos los cantones, se hizo una labor extraordinaria atendiendo a toda la gente con mucho cariño por teléfono y de todos los cantones y con proyectos claros y proyectos que se concretaron. Y entre ese panorama uno decía, bueno, sí, tal vez Edgardo no vaya a repuntar, pero por lo menos a nivel de diputación, sí. Si no nos mantenemos, aumentamos 1 o 2. Ese era el pensamiento nuestro, ¿verdad? Hasta ese momento en que se da
cuando se da la elección, ¿verdad? Además, una cosa que teníamos también y que nos pareció muy importante era una estructura en cada cantón, una estructura que se había renovado hacía un año. No era como la vez pasada que casi no había estructura, sino que en esta oportunidad tuvimos comités cantonales en todos y además el comité provincial nuevo, con mucho entusiasmo, juventud trabajando, las mujeres, es decir, teníamos toda una estructura como para decir, tenemos para repetir. Marco Tulio, ahí hubieron varias cosas que uno podría ver como que analizan ustedes de efecto. Una, es un criterio muy personal, me parece como que el Frente Amplio bajó un poco el discurso con el gobierno de Guillermo Solís. Yo sentí en ese nivel un poco, desde luego que también uno sabe que ahí vieron algunos acuerdos entre partidos políticos para permitirle al PAC de gobernar como ocurre. Lo otro es la incorporación de otros discursos muy similares al Frente Amplio, por ejemplo, Juan Diego Castro, ¿verdad? Es un discurso, era tal vez más incendiario, pero era un discurso que se asemejaba a la protesta, digamos, tradicional política del país. Y se incorpora el Partido de Renovación Costarricense, que aunque mucha gente no le tenía fe, pero los grupos, digamos, no católicos son muy organizados. Esas variables, ¿qué fue ahí? La primera variable que usted habla con respecto al apoyo que el Frente Amplio le da al gobierno del PAC. Eso fue una coyuntura al inicio, al propio inicio en mayo, que entramos a trabajar, se hubo una reunión y se dijo, bueno, aquí nos queda, o le bajamos la manguera a este gobierno para alejarnos de este gobierno, para sentirnos oposición a este gobierno, entonces nos van a decir, ante esa actitud, nos van a decir que siempre los de izquierda son los que se oponen a todo, que no dejan gobernar y que, bueno. La otra alternativa era apoyamos al gobierno siempre y cuando nos apoye los proyectos de agenda que tenemos. Somos un partido político y tenemos proyectos de ley y entonces le decimos al gobierno, nosotros le apoyamos a ustedes, les damos el apoyo, pero primero la agenda nuestra que esté ahí. Y se tomó esa decisión finalmente. Eso fue una decisión que se tomó en relación al apoyo al gobierno y algunos proyectos que el gobierno iba a incorporar. Y nos ¿Fue buena esa decisión? Para ustedes fue buena. Ahora que uno la analiza. Para nosotros fue una decisión, bueno, ahora que uno la analiza con el tiempo, yo digo que, y ahora que ganó el López Obrador en México, yo digo que es una decisión equivocada. Porque hay que mantener su discurso. La gente o mantiene la renovación o mantiene el continuismo. Sí. Entonces, ahora que gana López Obrador, él es una persona que no mantiene el continuismo, es la revolución, y se mantiene la revolución y la renovación, toda esa cosa contraria al gobierno, no el continuismo. Y nosotros ahora en este momento no somos ni continuismo, o somos continuismo y no somos renovación. Exacto. Es decir, queda uno como en el limbo, exacto. Especialmente por la actitud del mismo gobierno de Luis Guillermo Solís, en donde era demasiado complicado para tomar decisiones. Y entonces nosotros le apoyábamos los proyectos de ley de ellos y cuando llegaban los proyectos nuestros nos mandaban allá. Sí. Entonces no cumplieron y quedamos nosotros, como decir, quedamos como un hueso al que se le pegan todas las hormigas del gobierno. Adicionalmente a eso, los problemas que ustedes tuvieron de, digamos, una lija fallas. Por supuesto. Con temas, posiciones muy radicales a veces, pero extremadamente radicales. Sí, eso fue otro factor. Un trotskismo dentro del Frente Amplio. El grupo de diputados que quedaron, los 9, es como decir uno, como decíamos así, es como arriar una manada de gatos sobre la línea del tren. Qué difícil. Sí. Porque nosotros estábamos acostumbrados como Frente Amplio a un diputado que era el que tomaba decisiones. Primero José Merino y luego Villalta. Una fracción de un diputado que dice voy por aquí, voy por allá, se equivoca es uno, pero cuando 2 dicen que voy por acá y 3 dicen que va por allá y 4, y por más de que se querían reunir para la estrategia, hay una cosa, Álvaro, que hay que tomar en cuenta y ojalá que lo aprendan los nuevos que están metiéndose en política, y es que el poder ciega, oscurece la mente. Y en ese ambiente de la Asamblea Legislativa, donde son solo palmaditas de hombros, invitacioncitas, cositas así, regalitos, y señor, y el poder se siente, claro. Hay gente que no lo soporta. Entonces llega y se creen como
omnipoderosos, de tal manera que a veces ni siquiera saludan, porque ya los amigos ya no los saludan, pues ¿para qué? Yo tengo el poder. Es una cosa así como también de un problema emocional, digamos, de personalidades, se comportan como niños a veces, no con la madurez, y entonces dentro de ese ambiente la fracción tuvo a esa Aligia que hacía lo que le daba la gana, la verdad, no asistía, se comprometió a ayudar al partido con una parte de su salario, como todo diputado, como todo que quede, y nunca lo cumplió. Viajó lo que quiso viajar a donde quiera, invitaba al que sea en nombre del partido, cometió muchos errores, y no hubo un comité de ética que se plantara y que le dijera, bueno, usted está fuera del partido por esto, porque está infringiendo los estatutos. ¿Por qué? Porque el comité de ética que había, por eso te decía, hasta el tercer año fue cuando ya se renovaron las estructuras. El comité de ética del partido que había y todos los órganos que habían eran para que funcionara con un solo diputado, no con 9. Claro. Jamás. Entonces era gente muy allegada que estaba ahí en el comité de ética, pero no. Y otra cosa que creo que también pasó fue que todo se centró en la Asamblea Legislativa, pensando que la Asamblea Legislativa es el centro del partido político, y eso es un error, eso es una equivocación. La fracción del partido, la fracción de un partido político, grande o pequeña, está haciendo labores legislativas, pero el partido debe ser un partido que englobe el país, claro, y que siga los problemas del país. Cuando usted se fija y se enfoca solo en lo que hace esa fracción, resulta que la gran mayoría de gente ni siquiera le interesa ni le importa lo que hagan los diputados, ni qué proyecto de ley presente, ni qué dice a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde en control político. Sí. Entonces, si toda la fuerza del partido, toda la dirigencia del partido está nada más enfocada ahí, se nos están perdiendo las injusticias sociales, se nos están perdiendo los problemas ambientales y otra serie de problemas que se están viviendo en el entorno, en todos los entornos de todos los cantones del país, a los que no se le están dando atención. Porque aunque nosotros en Alajuela quisimos darle atención a las dos, a la parte legislativa y a la parte comunal, extensión comunitaria, no todos los diputados hicieron eso, sino algunos se centraron ahí en la parte legislativa, y el partido en general tenía a la presidenta del partido como diputada, al secretario general como asesor y a toda la gente del comité de ética como asesores. Claro. Entonces, bueno, ahí quedó el partido, metido en la Asamblea Legislativa. Era un solo grupo, al final. Yo la verdad que a mí me sorprendió porque yo nunca esperé que el Frente Amplio sacara menos votos que la Unidad. Uno hace sus análisis, en ese momento digo yo, claro, sale Ramón, sale Marco Tulio, sale la Deliberación. Sí. Sale uno de Renovación. Yo nunca pensé que la Unidad saliera porque el primer lugar incluso era de Atenas. Era de San Mateo. Por esa parte ahí. San Mateo es más grande el barrio de San Martín. Correcto. En votación que San Mateo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, los chiles. Ustedes tenían mucha gente en los chiles. Claro. Por aquí tenía el dato en los chiles, pero ustedes en los chiles sacaron, digamos, 103 votos. Cuando habían sacado la otra vez 500 y el resto votos. El presidente en los chiles, ¿sí? José María Villalta quedó de presidente en los chiles. Sacó un regidor, sacó un síndico. Y claro, ahora, ¿qué pasó en los chiles? No fue que no fuimos a los chiles, claro que sí fuimos, vean. Trabajamos con los frijoleros, trabajamos con Medio Queso, cuando toda esta gente no se les quería inscribir por parte del INDER. Nosotros interactuamos con la gente de Medio Queso, con toda esta gente, estuvimos en la problemática piñera, estuvimos denunciando todo lo que se atendió a los chiles. Pero aquí entra ese factor que usted dijo antes, el factor renovación costarricense. Nosotros podemos atender a una comunidad una vez cada 2 meses o cada 3 meses, pero el pastor está cada semana. Y atendiendo situaciones que el gobierno ha dejado de atender. Exacto, y situaciones también familiares, que el hijo es drogadicto, entonces la gente de la iglesia ya lo envía a una parte o le traen algo, lo confortan, que no hay alimentos, de ahí le dan un poquito de alimentos. Uno sabe todo esto, es parte de la vivencia que tienen los pueblos. Entonces, cuando alguien le dice, miren, ustedes están siendo explotados en la piñera porque no les están pagando el salario mínimo, porque tienen estos problemas, y el pastor está tan cerca, ese discurso que se oye cada 2 meses, cada 3 meses, que está lejano, pues ahí tienen el pastor. El pastor le dice, gracias a Dios que tienen empleo. Y bueno, y algo para usted vio que a nivel de renovación lo que se decía en los templos y todo era que Frente Amplio era Satanás.
El Frente Amplio es el enemigo Sí, al porque- que hay que combatir. No, correcto, porque además la izquierda para ellos no es sana. Sí, no. Por eso no iban ni siquiera con el PAC, es apoyar abiertamente la matrimonio gay Exacto. y ellos no están de acuerdo Esa es con otra. eso. Esa es otra en la que usted está hablando de esto. Yo creo que a nosotros nos faltó visión, por estar metidos tal vez en la Asamblea Legislativa, nos faltó esa visión foránea de ir analizando las diferentes circunstancias que ocurren en el país. Hubo un hito que debió haber llamado la atención a toda la gente que estaba metida en la política y que fue aquella gran marcha por la familia, vestidos de blanco, en donde desfilaron obispos y en donde desfilaron pastores. Primera vez, porque siempre las actividades católicas se hacen en el estadio, la hacen En la sabana, un poquito. los evangélicos pocas veces hacen ese tipo de cosas. Ahora se juntan y hay una marcha en donde va muchísima gente. Y no solamente ver la cantidad de gente, 1 millón, 2 millones de personas, no. Es ver la gente que estaba yendo, gente del Frente Amplio marchando, Sí. gente nuestra marchando por la familia, porque la familia es mamá, papá y el hijo, o los hijos, la hija, los Y hijos. creen que Y nada en más. la injusticia, todo eso de rey-cárcel, No. pero el tema familiar. Es la básico. familia, tenemos que rescatar la familia. Viene lo de las guías sexuales que le mete más gasolina a ese fuego, ¿verdad? La posición del PAC o del gobierno, que en este caso apoya ese tipo de guías y las promueve, y las pulgas se las pegan al Frente Amplio. Las pulgas salen para el otro lado, no tanto para el... no, ustedes son también. Y nosotros... Apechugaron las irresponsabilidades también. Sí, bueno, viene también lo de la Corte, que fue lo que fue una cuestión, pero antes de eso, de hablar de la Corte, ese hito, esa debió haber llamado la atención a todos los partidos políticos para poder crear las estrategias y decir, si nosotros nos ponemos a darle fuerza a un tema que no sea familiar, o cómo enfocarlo, en ese momento nosotros vamos a perder o vamos a ganar, porque el tema familia es el tema, el que iba, no la corrupción, no falta de empleo, no la inseguridad, era la familia el tema central de la campaña política, que la agarró Renovación Costarricense, porque la Iglesia Católica no tiene partido, por lo menos no tiene un partido visible. Pero Renovación sí lo tiene y la agarró como bandera, es la familia. Y usted recuerda los anuncios, todo lo demás, y comete, el error, el gobierno, de mandarle la consulta a la Corte. Y la Corte rápidamente resuelve y dice, sí, eso tiene que ser así. O sea, como obligar a la gente a pensar que la familia es diferente a lo que ellos estaban pensando. Y por supuesto que se cae. Y se cae... los partidos que estaban pensando y apoyando los derechos de las personas sexualmente diversas, se viene al suelo, y los partidos que estaban apoyando, el partido que estaba apoyando lo de la familia, crece como espuma. Creció en 15 días. Pero es vacilón, porque por ejemplo Restauración Nacional termina la primera ronda con casi 550,000 votos, digamos 24, y Acción Ciudadana con 466,000, primera ronda, digamos. Sí. Realmente fue abismal el golpe de esa marcha contra todos los partidos políticos y contra todas los pronósticos. ¿Qué pasó ahí con las encuestas? Porque las encuestas daban, para usted, digamos, bueno, daban, bueno, en primera ronda quizás sí pegaron, pero las encuestas al final no funcionaron. Vamos, en un mes, Sí. para no enredarnos, en un mes cambia el panorama de Restauración Nacional y cae. Sí. ¿Qué pasó en ese mes? Bueno, hablando de... Todo cae. Sí, sí. Hasta el Frente Amplio se va y todo el mundo una colada. Todo el mundo. La cuestión de las encuestas hay que analizarlas por aparte, porque usted sabe bien que Opol, que era la encuesta que tenía mayor digamos, que era más constante, porque era cada semana, a Opol se le empezó a seguir mucho por lo mismo. Pues Opol tenía a un periódico respaldándolo, ¿verdad? Sí, El Mundo. El Mundo. Entonces Opol viene como una empresa nueva y que hace encuestas más seguidas, no como la encuesta de la Universidad de Costa Rica, que la hace cada mes, Cierto, la Nacional también, que son referencias. Pero Opol se empieza a posicionar como una empresa encuestadora seria, y la gente empieza a creer en Opol. Y ya sabemos,
por lo que pasó después de que no se le pagó los ciento y resto de millones, Sí. que ellos dijeron, a nosotros nos compró Renovación para que nosotros moviéramos los resultados como querían. Entonces, eso también es otro factor importante dentro de la campaña pasada, en la que también tenemos que poner las barbas en remojo, todos los ciudadanas. ¿Por qué? Porque nos engañaron, simplemente nos engañaron y caímos así, caímos redonditos, pensando que sí, que las cosas iban así, que esas mediciones eran correctas, cuando eran totalmente falsas. Cuando ponían 55 Fabricio, 40 Carlos, por ejemplo, esos dos, habían 15% de diferencia, no era cierto, no era cierto, era falso. Y yo creo que eso también el tribunal debería de tomarlo muy en cuenta para las próximas elecciones, para seguir bien cómo es que hacen las encuestas, porque incluso habían carros ahí de restauración llevando gente de Opol. ¿Qué es esta barbaridad? Si todo el mundo se pone a hacer ese tipo de cosas, imagínense qué desconfianza más grande van a crear en las próximas elecciones. Pero sí, el cambio se dio cuando la Corte Interamericana da el fallo y Fabricio entra y sale diciendo que ese fallo lo va a quitar a como dé lugar. Bueno, habló más de la cuenta porque dijo sí, incluso cosas que no se podían hacer. Que no se podían hacer, pero la gente en ese momento no es decir, como Juan Diego, que era el otro factor. La gente no sabe si se puede hacer o no se puede hacer. Yo aquí los diputados los voy a encarcelo. Claro, pero es lo que la gente quiere oír. Suena lindísimo, pero no se puede hacer. Sí, es lo que la gente quiere oír, y que son el populismo. Y se dio ese populismo de Juan Diego, un populismo y que fue más civil, y el otro populismo religioso. Imagínense ustedes el gran pastor Fabricio diciendo eso, cómo empodera a la gente de las iglesias, es decir, yo me como el clavo, yo eso lo voy a quitar a como dé lugar. Nos salimos de la corte, total, sin saber que salirse de la corte significa un montón de cosas, ¿verdad?, a nivel laboral y todo, pero ese discurso envalentona, y envalentonó mucho a tanta gente también fuera de Renovación, que se dio un pico ahí de agresión hacia mujeres, de agresión hacia personas con sexualidad lesbianas y gays. ¿Por qué? Porque se envalentonó la gente. No, estos hay que quitarlos, hay que quemarlos. Y así usted ve que además de eso hay que analizar la parte de las redes sociales, cómo se movieron las redes sociales en esta campaña, ¿verdad? En donde la gente escribía cosas, pero hasta volver a Roma, aquella Roma donde quemaban los cristianos y todo lo demás, a los dos lados. Yo no digo que a un solo lado, a los dos lados, ¿no? Ojalá que estuviera Nerón aquí para que... Uy, y uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Salió toda esa sociedad conservacionista, conservadora, conservacionista no conservadora, esas que no están viviendo el momento actual. Porque el Frente Amplio, en ese caso, evidentemente nosotros respetamos los derechos de todas las personas, todos los derechos, pero una cosa es estar uno de acuerdo con los derechos y respetar los derechos de todas las personas y sus tendencias, la religión que quiera tomar, la tendencia sexual que quiera llevar. Eso es un respeto y eso lo vamos a mantener. Eso es una cosa, y el otro es enfocarse solo en eso. Enfocarse solo en eso. Es decir, es todo lo contrario. Cuando la gente está pensando en la familia y en la religión, en contra del aborto y todo, el Frente Amplio enfoca el discurso básicamente sobre los derechos. Y evidentemente hay una respuesta ahí a una realidad que la gente no puede entender en los campos, porque tienen el pastor encima, y tienen también el cura encima, hablándoles de la Biblia, de lo que la Biblia dice, y lo que es sodomía, y lo que es Sodoma y Gomorra, y todas estas cosas. Y a mí me llamaban, por ejemplo, de Upala, de asentamientos campesinos. Pero es que el Deuteronomio dice aquí que hombre y mujer, y ¿cómo me explica usted? ¿Y por qué nosotros estamos en esa posición? Y, mire, no, es nada más respeto, son los derechos civiles de la gente, vamos poco a poco, eso. Pero es muy difícil porque... Ya tienen el discurso. Entonces, para llegar a los chiles de nuevo, toda esta gente de los chiles, evidentemente tenían muy cerca sus iglesias, y ante escoger un partido político que venga a ayudarle a nivel laboral y otro partido político que le venga a defender la familia y sus valores, evidentemente lo hicieron. Porque hay aquí, Álvaro, hay una población que es una población flotante, que puede cambiar de una semana a otra dependiendo mucho de
de los temas o de las circunstancias que pasen. Si de pronto, por ejemplo, a un candidato a diputado se le murió la mamá, y eso, y el candidato a la presidencia se le muere la mamá y hacen todo eso puede hacer que cambien 10.000, 20.000, 30.000 votos. Es decir, hablando de una circunstancia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, si es un pensamiento, si es una declaración o si es un debate que la gente está viendo, todo eso. Bueno, y si también la gente no está muy formada para saber qué es verdad y qué es mentira, también la gente se va. Porque usted ve cómo en las redes sociales reproducen muchas cosas que son totalmente falsas, ¿verdad? Y eso está pasando y es un tema de análisis también, las redes sociales, ¿verdad? Ahora, el Frente Amplio queda con un diputado. Eso, ahora que comienzan a armar el partido, usted se fue del partido, ¿se va a quedar? ¿Qué va a pasar con Edgardo? Con toda la gente que estuvo, que la cara visible en la política pasada. No, bueno, el Frente Amplio es un partido electoral, está metido dentro de la cuestión electoral. Nosotros tenemos estructura en cada uno de los cantones. Sí fuimos golpeados, tenemos que reconocer que es un golpe muy duro el hecho de pasar de 9 diputados a un diputado, es muy fuerte el golpe, pero los partidos políticos, si son serios, tienen que apechugar las decisiones, renovar y seguir adelante. Seguir adelante, ¿por qué? Porque así como las circunstancias se dieron en este momento, las circunstancias se dieron para que quedara renovación, también en otros momentos se puede cambiar ese panorama. Y usted ve cómo ahora Renovación más bien ha sido muy golpeado por todo lo que ha hecho, ha perdido mucha credibilidad y depende mucho también de las circunstancias y de los compañeros y compañeras del Frente Amplio que hemos seguido, sigue la juventud, siguen todo. Tal vez no, lo que le puedo decir es que tal vez no hemos retomado con la fuerza que veníamos, porque hay un bajón, ¿verdad? Y entonces ya a la gente le cuesta un poco reunirse y todo, pero sí sabemos que muchísimos de los dirigentes siguen adelante con proyección social, porque realmente nosotros no somos un partido para ir a elecciones nada más, sino que trabajamos mucho en la parte social, en cooperativas, en asadas, en comités de desarrollo. Ahí se sigue, la gente sigue ahí y tenemos que ir pensando un poco en las próximas elecciones cómo se va a hacer. Hubo un cambio también, ahora Patricia Mora, al ser ministra de la Condición de la Mujer, deja la presidencia y entra otro compañero, Wilmar, de Guanacaste, a ser el presidente. Mientras tanto, hay un cambio de secretaría también, hay un secretario joven. Hay una serie de cambios internos que se están cuajando y que ya se empieza a buscar los caminos que vamos a seguir para entrarle. Hay también un debate interno sobre todas las circunstancias, porque a veces la gente de San José, el centralismo, ¿verdad? La gente de San José y de la universidad, las universidades creen que todo el mundo piensa igual. Sí. Y realmente, hay una Costa Rica muy diferente. Y hay otra Costa Rica que está después de la meseta central, que es la Costa Rica de las costas y la Costa Rica de los campesinos. Y a veces los intereses de ese grupo capitalino, muy consciente, muy letrado en todo lo que es política actual y todo, tiran líneas para que la gente le siga, ¿verdad? Y a veces esas líneas no son coherentes con una realidad en la que vive la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces hay choques en ese sentido, y en todos los partidos debe haber, pero nosotros por lo menos estamos con una posición de seguir adelante, porque si ya uno decide que hay un partido político en donde encuentra coherencia con las ideas, con los pensamientos, pues uno no tiene sentido irse a otro partido, porque además, para mí, digamos, el Frente Amplio es el que me representa, ningún otro partido me representa. ¿Representa por qué? Por ser ecologista, por ser ambientalista, por ser comunalista, es decir, una serie de principios y valores por los que uno está luchando y por los que quiere luchar y seguir luchando a nivel municipal y también a nivel nacional, ¿verdad? Y vamos a seguir. El partido ahora recibió un golpe, fue una de las batallas, se seguirá durante mucho tiempo. Ahora, Marco, tú digamos, ese matrimonio, digámoslo así, o apoyo y respaldo que el Frente Amplio dio al PAC de Luis Guillermo Solís, también se lo va a hacer José María Villalta al PAC de Carlos Alvarado. De ninguna manera. De hecho, ya desde el principio, José María ha marcado
ha marcado la diferencia en temas claves como el tema fiscal. Eso es un abuso contra los trabajadores. Esto no puede ser, esto no puede seguir, esto no puede pasar, y se mantendrá en esa posición contra el gobierno en esa línea. Yo creo que de alguna manera Patricia en algún momento va a reventar también, porque no va a poder seguir en el Consejo de Gobierno haciéndole el juego a un partido que está golpeando a las mujeres económicamente, para decir algo, ¿no? No es que quiero adelantar nada, pero es difícil creer que se pueda lograr un gobierno de unidad nacional con una mezcla. Ese es un tema que vamos a hablar. Okay. Pero vamos a hacer una pausa comercial, después vamos a hablar si efectivamente hay un gobierno de la unidad aquí en Costa Rica. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Bien, seguimos en Tertulia de Noche compartiendo con el periodista Marco Tulio Araya, ex candidato a diputado, el primer lugar por Alajuela, por el partido Frente Amplio, que precisamente estamos hablando al inicio de este programa sobre qué pasó con el Frente Amplio en la pasada elección y qué va a pasar. Antes de la pausa hablábamos de si efectivamente el Frente Amplio le iba a seguir los mismos pasos al PAC como lo hizo en la administración pasada. Bueno, Marco Tulio nos decía que no, que ya estaban comenzando a desmarcarse en un tema de impuestos. Pero decimos, Marco Tulio, el gobierno de Carlos Alvarado habla gobierno de unidad nacional, que por eso nombra a Patricia Mora como presidenta ejecutiva del INAMO. Vemos que Rodolfo Pisa, ministro de la presidencia, ahora una junta de notables de pensionados de lujo, gente, ¿cómo se llama? El que era candidato, que era diputado por Alajuela de la unidad, que fue candidato por el Partido Unidad, que ahora es embajador en Inglaterra, fue sí. Presidente de la Liga, ¿cómo se llama? Sí, el de Naranjo. Sí, es de Naranjo. ¿Cómo se llama? Bueno, que fue presidente de la Liga y ya va para la embajada. Y vemos que hay un gobierno compartido, básicamente entre la unidad, que en su momento Luis Guillermo lo hizo con el Frente Amplio, ahora lo hace Carlos Alvarado, que también es del PAC, pero con la unidad. Eso es un gobierno del bicentenario sí. Digamos, para ustedes que participaron ya en una estrategia similar en la administración pasada, ¿por qué ahora no? Por lo mismo que denuncié al principio, eso más bien les cobró una factura, que se la pueden cobrar a la unidad. Sí, sin duda, bueno, se va aprendiendo en el camino. El hecho de que al principio tomaran la decisión de apoyar los proyectos Guillermo Solís, de apoyar un gobierno que venía rompiendo con el bipartidismo. Era para precisamente no dijeran, es que ustedes se oponen a todo, siempre no al TLC, no a nada. Entonces, eso fue como una forma de decir, nosotros también podemos dialogar, la izquierda también se puede sentar en una mesa, no es golpeando, no somos los que imponemos, podemos negociar. De hecho, tratábamos de negociar en esa parte. Pero ahora que surge este gobierno de Carlos Alvarado y que nace o que aparece casi como de milagro, porque fue una lucha así como que no estaba muy seguro de que iba a quedar, pero quedó. Y entonces Carlos empieza a hablar de un gobierno de unidad que va a llamar a los diferentes actores y escribe a los partidos políticos. Hay unos partidos que le dicen de entrada, no, nosotros no queremos, nos demarcamos de ustedes, ¿no? Y el Frente Amplio con la comisión política, que era la misma que la vez pasada, decide aceptar eso del gobierno de la unidad, gobierno de unidad nacional. Pero es un tema muy joven, eso no se ha dado. Se daba antes, pero en personas. Oscar Arias dejó algunas gente, un embajador o por ahí, de otros partidos políticos, pero no era... Rafa Ortiz. Rafa Ortiz. Sí, que dejaba unos o 3 o 4, pero no decir, ustedes cogobiernen conmigo. Y bueno, eso resulta interesante también, porque de verdad que este país no puede ser gobernado por un partido político. Sí, no, ahora ya tenemos no se que ir puede. pensando en que tiene que haber acuerdos, que tiene que ser flexibles, que tiene que haber negociación. Pero lo que tenía él era como una idea de un gobierno de unidad nacional, porque
Finalmente, al Frente Amplio llama a Patricia para que agarre el chicharrón, porque es un chicharrón del INAMO. Claro. Es un chicharrón muy caliente, en donde Patricia puede hacer una muy buena labor, porque es muy inteligente y una mujer muy clara en la línea esta de la mujer, pero de alguna manera tiene una fuerza política contra el INAMO que tiene 14 diputados representados ahí. Esos 14 diputados, perfectamente, si se ponen de acuerdo con otros que forman una gran mayoría, cierran el INAMO mañana, Sí, sin claro. ningún problema, o crean una ley de cualquier cosa. En una negociación con el gobierno se la... Sí, entonces es muy frágil el nombramiento, y fue lo único. Y eso fue lo único que obtuvo el Frente Amplio de este gobierno. Edgardo no lo nombraron en No ningún puesto. no hubo ningún otro nombramiento que yo sepa, por lo menos no ha habido ni juntas directivas ni en nada. Lo que sí, al que sí le dio poder, indudablemente, es a la Unidad Social Cristiana. La Unidad Social Cristiana, con el nombramiento de Pizaí, prácticamente, algunos hablan de que es el poder detrás del trono. El bueno y el malo, juegan el bueno y el malo. Y es muy fregado porque Liberación no está representado en el gobierno, y yo creo que Renovación tampoco. Renovación dijo, no, nosotros no queremos nada con usted. No. Entonces, es una mezcla y es una idea que no ha cuajado. Y termina de venirse al suelo Cele, es decir, un mango Cele, ¿verdad? Se viene al suelo Cele cuando nombra a la Junta de Notables. Para mí eso es caótico, eso es el peor error político que he cometido, porque vean, volvemos al centralismo político. Yo lo analizaba de esta manera. Ahí está representado los blancos, millonarios, hombres en su mayoría. Ahí no tenemos ningún negro, ahí no tenemos un indio, ahí no tenemos a nadie de las zonas rurales, todos son de San José. Una mujer. Las mujeres que están ahí, algunas, bueno, también están, pero casi como llamadas ahí a ver si cumplimos lo de género. Pero es que ¿cómo va a haber una junta de notables para cambiar el país con pensamientos en donde no se toma en cuenta la diversidad de este país? Es que el país es diverso. Aquí hablamos de zonas rurales que producen al país la riqueza. Guanacaste, Limón, Zona Sur. ¿Hay quién es de eso? No hay notables. Yo pregunto, ¿no hay notables ahí? No hay notables en la zona norte, no hay gente notable, destacada, que puede estar ahí cumpliendo una labor. No hay gente negra, tenemos una raza negra en Limón. Y ellos tienen un pensamiento, una cultura, y lo mismo que los indígenas. Pueden ser pocos, pero ahí tienen. Tiene que tener representación la diversidad Es que sí. de los grupos en el país para que puedan iluminar al presidente desde esa perspectiva. Claro, exacto. Ahí Pero solo iluminados hay. ¿Sí? Solo iluminados. Gente del cooperativismo, No ¿quién hay. está ahí? Digamos que el cooperativismo es una fuerza muy grande. Sí, claro. Y la otra gente El sector empresarial sí está El representado. sector empresarial, evidentemente. Y ahí es donde la gente dice, a la hora de nombrar los notables, de que Carlos Alvarado, no el PAC, Carlos Alvarado, tiene un pensamiento de derecha, con algunos matices ahí, digamos que puedan ser sociales, pero es una mezcla muy rara. Equipo económico de Carlos Alvarado es como llamamos muy neoliberal. ¿Y quién termina gobernando un país? ¿El presidente o el equipo económico? Bueno, sabemos que el presidente es el que manda al final, pero, sí, pero tiene mucho peso. El brazo se lo tuerce el equipo económico. Hasta hoy leí yo, por ejemplo, con la propuesta de rescate fiscal, de que quieren meter renta global. En que las empresas también que producen en otro lado paguen. Pero ¿cuál es la propuesta que cobran los ricos, digamos? Exacto. Porque hablan de grabar las cooperativas, hablan de pensionados de lujo, hablan de beneficios, de pluses salariales, pero toda la clase trabajadora. ¿Y cuándo se va a discutir de lo que los ricos dejan de pagar? Sí. Por ejemplo, aquí leía yo que cerca de no sé cuántos moteles deben más de 3.000 millones de colones en impuestos. Me imagino que muchas empresas tampoco pagan el seguro y esas cosas. Bueno, ¿de eso qué? Sí. ¿Esos temas qué? Álvaro, amigos y amigas, en realidad este tema fiscal es un tema que va a traer la quiebra, digamos,
del camino de Rosas que viene por donde viene caminando el PAC. Porque este tema fiscal es un tema de muchos años, ya lleva más de una década, ¿verdad? De estar tratando de cobrar más impuestos para poder tener mayor equilibrio fiscal. Sí, han ido pateando la bola. Han venido, bueno, Laura Chinchilla lo tiró, el otro lo tiró. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que usted está planteando. Es decir, ¿a quién le es más fácil cobrar? ¿A los educadores o a los medios de comunicación? Entonces, bueno, decir, a los educadores. Los educadores tienen un presupuesto y están en planilla. Y si acordamos bajarle el 1% o el 2%, inmediatamente se le baja todo de un solo tiro. ¡Plah! Facilísimo de cobrar. Y es tanto. Ya el otro mes ya viene rebajado en planilla. En cambio, por ejemplo, para poner un Canal 7, que paga al año por usar la frecuencia, más o menos 150.000 colones. 150.000 colones al año. Y cobran por un anuncio hasta 1,5 millones, 2 millones de colones por un anuncio de 30 segundos. Ahora lo del mundial. Si es noticias, tiene que ser, sí, imagino que es más. 2, 3 millones. Bueno, usan la frecuencia del Estado, que es una frecuencia de todos, porque el espectro es de todos, y el Estado se la concesiona a ese precio con la ley de 1954, la ley de radio, que no han querido tocar. Y entonces ahora esta gente hace millones de millones de millones. ¿Qué impuestos se le está tomando a esos medios de comunicación? Eso sí, diga el gobierno que los va a tocar con un impuesto a lo que vendan de publicidad con un 2%, 3%, y inmediatamente usted va a ver el grito de los canales y todo el poder mediático encima del gobierno para que no haga eso. Ahora, ellos no es que no declaran, es que ni siquiera declaran, sino que muchos de esos medios de comunicación envían a paraísos fiscales sus ganancias mediante sociedades anónimas. Entonces la sociedad Patito 1 le vende estas acciones a Patito 2 y Patito 2 a 3, y ahí se llevan entre el 49 y al final el 50 le pasa otra vez al mismo, y por eso era que había un proyecto que había presentado el Frente Amplio de conocer cuál era la gente que está detrás de cada sociedad anónima, cuál es el beneficiario final de la sociedad anónima. Entonces, si dicen Álvaro es el dueño de Patitos 1 y de Patitos 50, evidentemente se da uno cuenta de que le dieron vuelta a la plata y que llegó otra vez aquí. Entonces ahí lo pueden apretar. Y vean ustedes quiénes se opusieron. Hasta el mismo PAC se opuso a ese tipo de ley. Entonces no hay una voluntad política para lograr frenar la elusión, que es eludir el pago, y la evasión descarada, porque tienen abogados y bufet que ganan montones de plata para poder mandar esta sociedad y mandarla ya a Panamá. En Panamá ya no puede entrar nadie más porque ahí hay una barrera, o a Bahamas o a tal parte, y al final se pierde la plata. Esos bufetes hacen que se pierdan todos esos impuestos. O lo otro que pasa, esas 28 empresas que nos dieron a conocer el semanario Universidad, que nos dio a conocer las 28 empresas que mueven millones de millones en este país, y al final dicen que ni ganaron ni perdieron, quedaron tablas. La renta es... Los contadores, bueno, usted sabe de esto, cómo los contadores hacen que eso se vaya así, y como quedaron tablas no pagan un solo 5. Eso sí, esas empresas exigen buenas carreteras, buen internet, buena electricidad, buenos aeropuertos, todo a su servicio, que eso es público. Gente que contrata, gente ya formada en escuelas públicas o en universidades privadas que no tienen que gastar en la formación, lo reciben porque el Estado les está dando esto. Y se ensañan solo con los empleados, y especialmente con los empleados públicos, porque son los empleados públicos los que les están quitando todas las conquistas sociales, bueno, algunas conquistas sociales que se han venido ganando. Es que, Ramón, si por ejemplo queremos calidad en la educación, y usted recuerda que hace un tiempo alguien salía de 6º grado y ya era maestro o maestra. Tener 6º grado ya pasaba, de una vez lo contrataban. Después fue bachillerato, con colegio, ya usted se iba a una zona rural y ya era maestro y maestra. Era muy poca población y los accesos eran muy difíciles. Y usted enseñaba, ¿qué puede enseñar? Lo que usted sabe, no puede enseñar lo que no sabe. Bueno, se empezaron a decir, bueno, si usted estudia, saca un bachillerato universitario, una licenciatura, un doctorado, pues usted invierte en eso, más plata, se le tiene que dar un reconocimiento. Eso son conquistas, y es para mejorar la calidad. Es que yo digo, ¿por qué están viendo para abajo y no ven para arriba? Es decir, ¿por qué el país tiene que empobrecerse? Y lo que están haciendo con este tipo de quitarle a la gente los recursos, la plata, la liquidez,
es empobrecer todo el país, todo el país. Porque dígame usted, si usted tiene un poquito de plata, un salerito, ya a usted le queda una reservita ahí, usted se va eso usted no lo va a mandar a un paraíso fiscal. Usted lo más que puede ir es a Manuel Antonio o ir a una playa hacer turismo interno. hacer un turismo aquí a La Fortuna, se va a comer una tilapia por ahí, le ayuda al comercio local, le ayuda al zapatero, le ayuda al otro. Pero si usted no tiene recursos para nada, se va al turismo nacional, se va al suelo. Las compras se van. Ya usted no compra el carro que quería comprar, sino ya compra otro modelo viejo. Todo se afecta. Todo se afecta. Entonces, estamos viendo para abajo. Con esto del plan fiscal estamos viendo para abajo. Y lo que usted decía, ¿por qué no le cobramos a la gran riqueza de este país? Que es la que puede pagar. ¿Por qué ese miedo de cobrarles? ¿Por qué no pueden pagar? Y esta presión es una presión política muy interesante porque es lograr lo que han logrado los países europeos que tienen hoy una gran calidad de vida. ¿Ellos qué han hecho? ¿Qué han dicho? Por ejemplo, Holanda. ¿Qué ha dicho Holanda? Bueno, nosotros tenemos empresas, pero tenemos trabajadores. Si nosotros como empresarios ganamos y los trabajadores están bien, todos vamos a estar bien. Y entonces logramos que un país haya equilibrio. Si nosotros vamos a ganar, pues nosotros ponemos la plata y ponemos las máquinas y ponemos todo. Pero los trabajadores son los que hacen y producen la riqueza. Bueno, a estos que producen la riqueza les vamos a dar todas las posibilidades de que estén bien, tengan unos hijos con mejor educación, que puedan divertirse, que puedan llegar al trabajo con ilusión, con entusiasmo, que si se enferman tengan una buena platilla para curarse, pues bueno, un sistema de salud y todos ganamos. ¿Qué hace un empresario con tener un montón de gente enferma, incapacitándose, gente que le quiebra una máquina porque no sabe manejar, gente que le deja el edificio mal hecho? Es decir, aquí estamos hablando de calidad, entonces hay que ver para arriba y no para abajo. Y por eso es que yo veo que este plan fiscal es el que le va a quebrar o le va a echar espinas a ese camino de rosas al actual presidente, porque están tocando la clase trabajadora, que no se va a dejar. Ya hubo la primera manifestación. Bueno, eso fue una advertencia, si no lo quieren ver, que no lo vean. Pero si van a seguir con eso, se puede llegar a una huelga indefinida en este país, va a tener consecuencias muy graves para los mismos empresarios que van a parar lo que sea, la carretera, incluyendo, yo creo que no vamos a llegar a los extremos de Nicaragua, ¿verdad? Que ahí ya hay gente armada y todo lo demás. Pero sí los bloqueos, aquí se bloquea este país rápidamente, ¿verdad? Está prácticamente bloqueado a nivel de tránsito. Bueno, cuando los empresarios empiecen a sentir que ya no pueden exportar y a quedar mal con los mercados, porque no pueden exportar la piña, el banano y todo lo que exportan, entonces ahí van a decir, bueno, aquí algo pasa. Y yo no sé, pero si no actúan con inteligencia, esto se puede quebrar perfectamente, porque están tocando a la clase trabajadora, que es la que produce en este país los servicios y la riqueza. Y no es poco los servicios. Yo estaba analizando, vea, en Guatemala la licencia para conducir usted tiene que llegar a pagarla a una empresa privada. Se privatizó ya eso. Entonces usted va aquí, la cédula se la dan en un día, se la dan fácilmente. Después las carreteras, la vigilancia, los puentes, la comisión de emergencias, el sistema jurídico, cuánto gasta el Estado, incluso en lo que es liquidez, el hecho de tener usted 5.000 colones en la bolsa o 20.000, o ir a que le cambien monedillas a la hora en el supermercado, eso cuesta una millonada al Estado, tener eso funcionando. Claro. Eso no lo vemos. Nada más vemos empleado público, vago. Y eso no es cierto. El empleado, ojalá que el empleado privado pueda tener las mismas condiciones del empleado público, viéndola hacia arriba, no hacia abajo. Marco Tulio, ya para ir cerrando, ¿usted cree que Rodolfo Pisa aguante estos 4 años en la administración? Yo creo que no. Yo creo que muy pronto ya, tanto la gente como el mismo gobierno se va a dar cuenta de que lo que tienen ahí es como tener un chiquizá en la espalda y eso lo van a tener que sacar. Porque eso, si al Frente Amplio le echaban los chicharrones de ahora, todo eso va a parar en Rodolfo Pisa. Me parece que no, en general, digamos, todos los que están ahí de ministro y todo se van a empezar a caer. Algunos de ellos se van a empezar a caer más rápido que otros. Parece que Pisa es uno de los primeros que van a caer. Y yo no sé el ministro de Ambiente, me parece educación, también Educación, me parece que Ambiente también, porque está tocando intereses, digamos, a nivel ambiental, está defendiendo mucho lo que es los planes, está opuesto a que se abra Setena a las municipalidades. Que fue ministro de Ambiente en la época de Pacheco. Sí. Él está, digamos, es una persona que está clara en cuanto a la parte ambiental,
fue aquel que lo agarró una anta, pues. Sí. Carlos. Carlos Sí. Rodríguez. Entonces, me parece que también eso, aquí, porque usted decía, en realidad el que manda este país son las cámaras empresariales y el gran poder. Esos son los que mandan este país y bueno, ojalá habrá que ver qué acuerdos llegan a la Asamblea con tanta sí, una asamblea así, tan de entre Liberación y Renovación Costarricense. Esos mandan a la Asamblea, sí, son mayoría. y la unidad, si usted le monte ahí la unidad, estamos hablando de 40 y resto de votos, ¿verdad? Y ese es el poder, en realidad. Entonces, Carlos está en medio de un montón de nubes, de un montón de nubarrones, y van rayos por todo lado, como aquí en San Carlos, ¿verdad? Caen los rayos por todo lado, la lluvia, y hay que ver qué va a pasar. Pero bueno, es bonito hablar de todos estos temas, porque a veces la gente piensa que la política no debería ser, y hoy más que nunca, gente, tenemos que hablar de política y tenemos que actuar políticamente, porque si no, otros lo van a hacer. Y vean ustedes cómo lo hicieron, y ahora estamos, bueno, como diciendo, salimos raspados, pero ¿qué tal? Y la pregunta que yo le haría, ¿qué tal estuviera hoy Fabricio Alvarado gobernando? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Tomemos en cuenta lo que le dio a los hijos, a la familia, la estafa, todas estas cosas que hizo. Ahora con el poder, entonces uno dice, bueno, cuidado, tenemos que meternos. Muchas gracias, Marco Tulio. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado hoy en este programa con Marco Tulio Arayes, candidato a diputado por el Frente Amplio, hablando un poquito del país y también mucho sobre el tema del Frente Amplio, que fue un partido que ahí está, pero que ha perdido mucho caudal electoral, como también otros partidos políticos que vieron una caída de votación en las pasadas elecciones. Vamos a ver qué va a pasar con el país ahora, con todos estos acuerdos y también con este enojo del sector sindical sobre el tema de impuestos. Hay muchas cosas que se tienen que decidir. Vamos a ver qué va a pasar y vamos a analizarlo aquí en este Tertulia de Anoche cada semana. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la otra semana. Que la pasen bien.